Muy buenas tardes, amados hermanos. Yo quisiera compartir con ustedes una exhortación que lleva por título Poner a Dios en primer lugar trae recompensas. Y voy a comenzar diciéndole que en cierta ocasión un intérprete de la ley le preguntó al Señor Jesucristo que cuál era el principal mandamiento. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, agregó el Señor, y eso lo encontramos en Mateo 22, del 37 al 38. En la vida se nos presentan oportunidades donde debemos mostrar si eso es una realidad propia o si solamente son frases trilladas. Las frases trilladas son aquellas que son comúnmente conocidas por todos, pero que en realidad en la práctica no le dan importancia a ese conocimiento que envuelve esa frase. Entonces, del dicho al hecho hay mucho trecho, porque decir amo a Dios por encima de todo lo demás suena bonito, pero hacerlo es totalmente distinto. Incluso nosotros cantamos en algún himno, te amo más que a mi vida, pero pensándolo bien, preguntaríamos que si verdaderamente es así. Poner a Dios por encima de mi propio ego o por encima de mis gustos, de mis ambiciones, de mis pasiones, de mi familia, mi trabajo, mis amigos, eso sí es amarlo. Eso sí es poner a Dios en primer lugar. Eso sí refleja que Cristo es el Señor de mi vida y que por encima de todo amo a Dios. Cuando tomamos la decisión de obedecer a Cristo en el bautismo, nosotros nos comprometimos con Dios para que Cristo fuera nuestro Señor y obedecerle y servirle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. La oportunidad que se le presenta a las personas para mostrar esto ocurre prácticamente a diario. Pero vamos a ver la historia de la viuda de Sarepta, de esa ciudad. Es una viuda que estaba pasando por una situación difícil. Ustedes recuerdan aquella historia de que Elías oró para que no lloviera y luego hizo lo mismo y llovió. Bueno, pues cuando estaba ocurriendo ese problema, ahí nosotros en ese contexto histórico es que vamos a tratar este caso de la viuda de Zaret, que tuvo una oportunidad para mostrar si tenía o si ponía a Dios en primer lugar o no. Y la situación de ella era una situación calamitosa, desastrosa, porque no había llovido por mandato de Dios. Y esto había ocurrido como un castigo a la idolatría que se había entregado el pueblo. Entonces esa falta de lluvia afectó el ganado, afectó la agricultura y en fin a los que eran más empobrecidos, como esta viuda de nuestra historia. Y para saber y conocer más de cerca esa historia, vámonos a Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 1, comenzando por el profeta Elías, a ver cómo llega hasta donde ella. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de mí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Esta fue la forma en que Dios protegió al profeta Elías. Vino a él, dice el 8, palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón. Bueno, ya en el 7 dice que pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces Dios lo manda para otro lado. Le dice: ve a Sarepta de Sidón, que ahí es donde está la viuda, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó, otra vez obedeció, y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba.
Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ahora escuchen la situación de esta mujer, de la viuda. 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Piénsese en la situación de esta viuda. Era una situación tan desesperada, tan difícil, tan calamitosa, que ya ella no tenía qué hacer, de dónde agarrarse, de dónde buscar más, y por esa razón se había dado por vencido, y lo último que le quedaba daba solamente para ella y para su hijo, y ya ella estaba determinada a morir con él. Y ahí es que llega entonces el profeta Elías, y ella parece como que no entiende, que viendo que tiene tan poco, este hombre le dice que prepare y que le dé a él primero. Pero la explicación está en el versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Es decir, que había un ofrecimiento tras esto, de si ella obedecía, entonces venía con ella una recompensa. Y es lo que le estaba diciendo. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Fíjense bien, aquí notamos que la viuda, en vez de tomar una decisión y decir: yo voy a usar la harina que me queda y el aceite que me queda para amasar pan, para yo comérmelo con mi hijo y morir, en lugar de eso, cuando se le presentó la oportunidad para ella mostrar si verdaderamente Dios estaba en primer lugar, entonces ella optó por poner a Dios en primer lugar. Y aquí cabe aclarar que decidió obedecer la palabra del profeta porque creyó en Dios, porque confió en Dios, y Dios, a través de esa obediencia, le prometía una recompensa. Y hay que notar ahí que ella puso a Dios en primer lugar, no solamente por encima de sí misma, sino por encima de su propio hijo. Una cosa bastante extraordinaria, porque sabemos que para una madre un hijo es su corazón, es su vida, y sin embargo ella pudo poner a Dios en primer lugar. La mujer puso en primer lugar a Dios porque tuvo fe en él, y como le dije anteriormente, esto trajo recompensas. O sea, Dios fue primero que ella y su hijo, y Dios la premió. Pero de esta historia yo quisiera resaltar 2 cosas. Voy a seguir en un instante. Como decía, de aquí yo quiero resaltar 2 cosas. Y la primera de ellas es la obediencia. ¿Dónde encontramos esto? Si vamos a Primera de Reyes, donde estamos leyendo en el mismo capítulo 17 y en el verso 5, vemos que dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué significa? Que lo que Jehová Dios le había dicho que hiciera, él fue y lo hizo. Pero si vamos al número 10, dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Aquí vemos al profeta Elías las 2 veces que Jehová Dios le manda a hacer algo, y él lo hizo. Pero también en el versículo 15 dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Es decir, que estamos también ante una mujer obediente. Esta historia nos enseña a nosotros, además de poner a Dios en primer lugar, siempre por encima de quien sea, aparte de eso también nos habla, nos enseña acerca de la obediencia. La obediencia que vimos en Elías, que iba sin rechistar donde Dios lo mandaba, y la obediencia en esta viuda de Sarepta, que hizo lo que el profeta le dijo que hiciera por la voluntad de Dios. Entonces, hermano, yo lo que quiero aquí hacer notar es lo siguiente: si por ejemplo Dios te manda a que tú hagas algo, no debieras preguntar, sino que debieras hacerlo. Solamente debieras obedecer, porque ni Elías ni la mujer cuestionaron las órdenes y Dios los recompensó.
Para nosotros saber que Dios nos recompensa, debemos tener fe, debemos tener convicción, debemos tener una fe fuerte, un reconocimiento de saber en quién hemos creído, en un Dios todopoderoso. Cuando nosotros tengamos esa convicción de en quién hemos creído, entonces tendremos una fe grande para saber que debemos poner a Dios por encima de cualquiera, poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, y encima de eso, cuando lo hacemos, tenemos recompensa. Al principio, yo dije que íbamos a hablar de un caso de alguien que se le presentó una oportunidad. Mantenga pendiente porque falta otro caso. Pero vamos a ver otra cosa que yo dije que iba a resaltar, porque eran dos de esta historia. Y la segunda es la fe. ¿Por qué? Porque se necesita fe para creer que no llovió porque Elías lo dijo. Se necesita fe para creer que cuervos alimentaron a Elías con pan y carne. Y hermanos, se necesita fe para creer que Dios sustentaría la casa de aquella mujer. Se necesita fe para creer que las tinajas de harina y aceite no escasearían. Y se necesita fe para creer que Dios cumple todas sus promesas. Con estos dos personajes, con el profeta Elías y la viuda de Sarepta, tenemos suficiente evidencia de que Dios recompensa a las personas que le obedecen, a las personas que lo ponen en primer lugar. Entonces, la otra historia no tiene que ver más que contigo. Hermano, te hago una pregunta. Cuando a ti se te presenta la oportunidad de servir a Dios, ¿a quién tú pones en primer lugar? ¿Qué clase de fe tú tienes? Porque si Dios hizo maravillas antes, también las hará hoy contigo de acuerdo a su voluntad. Así que, amados hermanos, Dios primero. Amar a Dios por encima de todo es fácil decirlo, pero vivirlo es totalmente distinto. Elías amó a Dios por encima de él mismo. Fue obediente pese a las circunstancias adversas. La viuda también lo amó más que a ella misma y que a su propio hijo. Y dicho sea de paso, algo que no tan fácilmente puede hacer una madre, porque como dije antes, el hijo es el mismo corazón y la misma vida de ella, pero así lo hicieron. La experiencia con Dios nos lleva a que mostremos si es Él quien ocupa el primer lugar en nuestro corazón o no, como lo hicieron ellos. Mi exhortación es a que pongamos al Señor como el centro de nuestra vida y todo lo demás vendrá por añadidura. Y voy a terminar con dos citas bíblicas para que esas citas sean inscritas en nuestra mente y que no la olvidemos nunca. Lucas 14:26 dice: si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Y Mateo 6:33 que dice: así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Que Dios les bendiga.